Bien, aquí estamos de vuelta una vez más con el matutino del país por el canal 6 en señal abierta para toda la República Dominicana. Junior, vamos a recibir a nuestro primer invitado. Claro que sí, recibimos hoy con mucho agrado al amigo Andrés Rojas, quien es catedrático universitario, pero además de eso es consultor empresarial, especialista en todos estos temas que tienen que ver con las MIPYMES y sobre todo con la industria de la construcción, y con él vamos a hablar a propósito de esta ola de reformas que vienen y que van a afectar a muchos sectores en el país. Andrés, buenos días y bienvenido al matutino del país. Junior, muchísimas gracias, buenos días, Rosa, don Francis, un placer, muchas gracias por la deferencia de invitarme. Gracias por estar aquí, yo creo que siempre es oportuno en tu calidad de consultor empresarial. Sí. ¿Cómo tú valoras el panorama nacional a propósito de esta propuesta que nos asusta y que nos inquieta, de esta propuesta de reforma fiscal, por decir un caso, ¿verdad?, que nos afectaría los bolsillos? ¿Cómo tú ves el panorama? Sí, es natural que cuando se hable de reforma tributaria, de impuestos, pues lo que sintamos sea pavor, miedo, porque la propia etimología de la palabra impuesto asusta, porque es una imposición, es obligado, no es una cosa espontánea que el ciudadano quiere sacar dinero de su bolsillo para financiar al Estado. Y bien, los estados o los gobiernos no tienen otra forma de generar ingresos para mantener la estructura de servicio que le ofrecen a sus ciudadanos. Son los impuestos. Sin embargo, tiene varias aristas. Cuando las reformas fiscales son para que la eficiencia de la recaudación se oriente a la inversión de capital de los gobiernos, es decir, a obras, a servicios, a que la infraestructura del país se modernice para que esa misma infraestructura sirva de base para el crecimiento económico, estamos de acuerdo. Otra cosa, cuando las reformas tributarias son simplemente para castigar sectores productivos que son el sustento de la economía, entonces es negativo. Pero, ¿qué pasa en el caso nuestro? Es que en República Dominicana tenemos una evasión casi del 45%, por el tema de la informalidad que hay en la economía dominicana. Pero otro aspecto importante que no nos hace eficientes como recaudadores es que aproximadamente el 5% del PIB de República Dominicana son incentivos y exenciones fiscales. Es decir, esas exenciones que se le dan a algunos sectores, incentivos fiscales, es el 5% del PIB o la tercera parte de todos los ingresos fiscales de República Dominicana. Es decir, que si analizamos la necesidad de una reforma fiscal, no existiría ahora mismo si nos enfocamos en eficientizar la estructura de recaudación que tenemos. Correcto. Y finalmente, los ciudadanos se enojan mucho cuando se les habla de reforma fiscal y observan que los impuestos no van destinados, no regresan, no retornan en forma de servicio y de estructura para el bienestar y la calidad de vida. Así que esa es mi valoración en cuanto a eso. Yo creo que es inevitable porque el Estado tiene déficit fiscal, hay más gasto que la recaudación. Entonces no hay otra forma. No existe otra forma. No hay forma de reducir el gasto. Porque el Estado sí hay forma de reducirlo, pero recuerde que tiene costo político. Entonces va a requerir de voluntad política, que se quiera hacer. Tenemos un ejemplo ahora en América Latina, que es el experimento que se está haciendo en Argentina con el presidente Javier Milei. Sí. Tomó al toro por los cuernos y está tomando decisiones que tienen costo político, pero él ha antepuesto el bienestar de su sociedad al bienestar político de él en el futuro. Entonces nuestros políticos son muy tibios con eso, de ir a donde está la gangrena, no ir arriba a donde lo que hay es una simple alergia en la piel. Hay que profundizar y es eficientizar el sistema recaudatorio y reducir la informalidad, incentivar inclusive a los sectores productivos con una reforma fiscal que sea positiva. ¿A qué me refiero? A que se reduzcan la base impositiva para los sectores que son los que sostienen la economía y que se expanda entonces la base impositiva para aquellos sectores que han sido más beneficiados por muchos años y que han estado escudados bajo esos incentivos y esas exenciones. En materia de impacto de lo que sería una reforma fiscal tributaria al sector, por ejemplo, de las MIPYMES, que te mueves en esos ámbitos y en sentido general de la construcción, ¿se prevé, qué se prevé en ese sector y cuáles pudieran ser los efectos negativos de lo que viene, ¿no?, y de lo que se ha propuesto? Correcto. Muy nefasto, Junior, porque voy a dar unos datos sobre la estructura, cómo es la situación actual hoy en República Dominicana de las pymes. Las pymes representan el 98% de las empresas de República Dominicana. En números absolutos son 1.500.000 empresas que están clasificadas pymes. Pymes pequeñas y medianas. Sí. Las pequeñas tienen entre 1 y 50
empleados Sí. y que sus ventas no excedan 61 millones de pesos brutos al año. Y las medianas entre 51 y 150 empleados y que sus ventas no excedan 230 millones Pero de están pesos las al año. micro también. Sí, están las micro, que son entre 0 y 10 empleados y que sus ventas no excedan 20 millones de pesos al año. Ok, ya ahí serían MIPYMES. ¿Cuál es el punto? Que ese sector empresarial tiene un peso tremendo en la economía, porque representa el 98% de las empresas que hay en el país, pero más allá, representa el 54% del sector laboral formal. Es decir, los empleos formales que hay en República Dominicana, el 54% lo tienen las pymes. Pero otra cosa, aportan el 36%, 36.5% al Producto Interno Bruto. Es decir, que es un sector muy sensible, primero porque tiene muchas debilidades. Las MIPYMES tienen carencias, que lo podemos detallar un poco más adelante, a nivel estructural, de formación de los emprendedores, de planes de negocio, de estructura financiera, de acceso al crédito, etcétera. Entonces, una reforma tributaria que impacte ese sector va a tener una repercusión directa en ese 36% que aportan al PIB y en ese 54% de tasa de empleabilidad que obtienen esas empresas. De modo que debiera ser ese proceso con mucha asertibilidad, ¿sí? Muy asertivo de cómo van a aplicar nuevas tasas a ese sector que ya está muy castigado. Exactamente. ¿Y el estado actual, Andrés, de la industria de la construcción en materia económica? Bueno, la construcción hasta hace 4 años, hasta que llega la pandemia en el 2020, era el segundo rubro más importante del Producto Interno Bruto, es decir, de la economía nacional en República Dominicana. Después del turismo, le seguía en el ranking la industria de la construcción, aportando un 16% al PIB. Eso en valores absolutos, casi 16 mil millones de dólares. Esos 16 mil millones de dólares, si lo ponemos en contexto, es mucho más que la economía de Bahamas, mucho más que la economía de Jamaica y es casi el Producto Interno Bruto de Haití. Fíjense la importancia de ese sector para la economía de la República Dominicana. Sin embargo, a partir del periodo post-pandemia, es decir, después del 2020, la industria de la construcción ha caído en un letargo, con un crecimiento nulo entre el 2022 y el 2023 del 0,1%. A excepción de un efecto rebote que hubo en el 2021, después del cierre de la pandemia, que alcanzó un crecimiento del 10,7%, del 25%, pero no es real, porque eso luego toma su curva de normalidad, Sí. porque después de estar cerrado un año en el 2020, es natural que la demanda se dispare al año siguiente, porque tú vienes de un cierre total. Entonces, hubo un crecimiento que se le denomina efecto rebote, pero luego tomó su curva y ha caído al piso, incluso casi con crecimiento negativo. Y entonces el ¿Por festín que uno cuál es ve el origen? de estas construcciones que uno ve que se reproducen, construcción y construcción. Esas son en el sector privado. Buen Porque tú punto. bueno, lo que pasa es que se supone que todo se integra Claro. al Producto Bruto Interno, no solamente al sector privado. Claro, allá voy. O sea, también las obras de capital, y yo estoy de acuerdo, pero lo que estamos mirando es que todo esto inmobiliario es del sector privado. Esa es una de las opiniones que casi siempre me encuentro, o de las inquietudes, cuando voy a entrevistas. La gente ve en el centro de la ciudad todas estas torres de crecimiento vertical de lujo y dice, no, pero esto es un país que ya nosotros no somos un país pobre. Claro. Sin embargo, eso es una fachada. República Dominicana, hasta el año 2020, tenía un déficit habitacional de viviendas de interés social, viviendas de bajo costo, de más de 2 millones de viviendas para interés social de bajo costo. Un déficit acumulado cada año crece 3.54%. Es decir, ¿Por dónde anda actualmente? cada año se acumulan 50, 60 mil unidades más. Es decir, que si del 2020 aquí hasta el 2020 habían 2 millones de unidades en déficit y le sumamos 4 años de a 60 mil por año son 240 mil. Estamos hablando que debemos andar por los 2.5 millones ahora mismo de déficit habitacional en República Dominicana. Entonces, ¿cuál ha sido la maniobra? El sector privado que corre los riesgos de invertir basado en que tienen sus estudios y van orientados a los sectores de ingreso medio y alto de República Dominicana que están dispuestos a pagar por esos inmuebles, bueno, pues invierten en esos sectores. Incluso las facilidades financieras que se le ofrecen a las empresas constructoras no están orientadas a las empresas pyme de construcción,
están orientadas a las grandes constructoras que desarrollan proyectos de lujo, porque es donde hay capacidad de compra, capacidad de pago, y esos adquirientes tienen perfil financiero para ir a la banca y optar por financiamiento. Entonces, realmente, el sector construcción, el estancamiento que ha tenido en los últimos 2 años, 22-23, se espera que haya una recuperación en el 2024, ha sido fruto de inflación, procesos inflacionarios que hemos sufrido a nivel mundial, pero República Dominicana, después de la pandemia, ha experimentado inflación en promedio del 8% y acumulada tenemos un 34% desde el 2020 para acá, las altas tasas de interés y el incremento en los precios de los materiales de la construcción, específicamente cemento y acero, que representan entre el 45 y el 50% de la estructura de obra gris de un proyecto de construcción. Entonces tiene un impacto letal para que el sector siga creciendo y se mantenga en el ranking de segunda posición de apoyo al PIB, que ya cayó como al 5º lugar. Y es preocupante porque también genera 400.000 empleos directos e indirectos. Claro. El mayor constructor, a propósito, es el Estado, ¿verdad? No, No es el Estado, no. es el sector privado. Es el sector privado. El mayor constructor de vivienda es el sector privado. De hecho, esta administración, cuando su primer periodo, 2020-2024, una de las promesas de campaña era que se iban a construir unas 60.000 viviendas por año. Sí, todo eso. ¿Y ha bajado la inversión de capital como cosa loca? Bueno, si le doy el dato, hasta el año pasado se habían construido nuevas unas 13.000 viviendas. El resto eran reparadas. Arreglo el piso, arreglo una pared, le pinto, le pongo una puerta y ya. ¿Eso ha hecho posible el incremento de muchas de las viviendas en el país? Sí, porque la demanda, la necesidad genera que haya, si hay más demanda que oferta, es una ley básica de la economía, bueno, pues tiene que haber una disparada en los precios. Pero otros factores exógenos, como la guerra Rusia-Ucrania, porque Rusia y Ucrania son países grandes productores de acero, y el acero es una de las materias primas principales de República Dominicana y del mundo para la construcción. Nosotros tenemos en República Dominicana una sola empresa que procesa acero, no que lo produce, sino que importa materia prima, transforma y ofrece al mercado productos de acero terminado para la construcción. Sí. Pero el 35% del acero que consumimos en República Dominicana para la construcción es importado, y Rusia y Ucrania son de los grandes proveedores para nosotros. Entonces eso tuvo un impacto también, esos conflictos bélicos entre esos dos países tuvo un impacto tremendo en el sector. Pero también factores internos, como el tema de las altas tasas de interés, como el tema de la inflación local y otros factores. Hemos visto que en los años en que el Estado ha promovido incentivos de liberación de fondos de encaje legal a través del Banco Central dirigidos a la industria de la construcción, pues se nota inmediatamente una curva de crecimiento. Pero aún no es suficiente. ¿Por qué? Porque no hay fiscalización cuando se hace eso, de que los fondos se distribuyan en proporción a la cantidad y tipo de empresas que desarrollan proyectos. Regularmente lo acaparan los grandes constructores, que son lo que naturalmente el banco quiere como cliente, porque también hay un nivel de riesgo que se mide, ¿no? Pero a través de la ley 189-11, que fue la ley de desarrollo inmobiliario y fideicomiso que se promulgó en el año 2011, con la figura jurídica de fiduciaria, trajo un poco más de garantía y de tranquilidad al sector financiero, porque a través de la fiduciaria, pues el constructor desarrolla su proyecto y la fiducia se encarga de administrar los recursos financieros para evitar que los recursos se dilapiden, para evitar las estafas inmobiliarias y un sinnúmero de cosas que le han traído mucha tranquilidad al sector. Pero aún no es suficiente. Se necesita más incentivo con liberación de fondos de encaje legal con tasas que sean atractivas, porque aquí es más fácil comprar un vehículo del año fiado, aunque usted no tenga... ¿Cómo se explica el consumo eso? Más que, ¿Cómo se explica eso? Porque yo no logro Yo le tengo la respuesta, y es que el sector financiero es un negocio. El producto de los bancos es el dinero. Sí. Entonces el dinero tiene un valor en el mercado, que son los intereses, pero tiene unos parámetros que hay que tomar en cuenta que se llama factores de riesgo. ¿Dónde yo tengo más riesgo de retorno de mi inversión? Claro, una casa es una inversión segura, tiene garantía. Eso es lo que entiendo. Pero el punto es que el vehículo tiene 5 años de vida, el préstamo para el banco, pero detrás del vehículo hay una compañía aseguradora que si hay un siniestro y el vehículo se lo robaron o se quemó, la aseguradora le va a pagar al banco. Sí. Las tasas son más altas. Sí. O sea, la demanda es más alta de vehículos que de casa. Entonces, para los bancos es más atractivo prestar para un vehículo
que prestarle a una gente para un negocio y para una casa. Sin embargo, yo creo que el Estado debe promover, debe diseñar estrategias que incentiven a los constructores a desarrollar viviendas de bajo costo y que la banca también sea más flexible con las personas, los ciudadanos que son de ingresos medios y bajos, porque hay una estadística. Las personas de ingresos bajos son honestos para pagar, son cumplidores con sus compromisos financieros. Lo que pasa es que si no se les da la oportunidad, no pueden pagar. Andrés, ahí en ese contexto tengo varias inquietudes, pero una de ellas es, no hay temor, no puede haber, tú como consultor empresarial en tu experiencia totalmente macro, no puede haber a peligro aquí de que este festín inmobiliario pueda propiciar esta burbuja inmobiliaria que también se dio en el 2008. Eso es correcto, muy buena pregunta, porque ¿qué sucede? El desarrollo que hemos visto cuando hablábamos al principio del sector de lujo, de viviendas de lujo en República Dominicana, hemos visto casos de lavado de activos, sí, de narcotráfico, sí, claro, que son las únicas que pueden promover estas torres de esta naturaleza. Para que tengan una idea, nosotros tenemos edificios aquí en la ciudad que un penthouse cuesta 15 millones de dólares. Sí, 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 han salido cosas. Te estás equiparando la ciudad de Nueva York, en el Bajo Manhattan. Eso es un activo en el Bajo Manhattan de la ciudad de Nueva York. Claro. Nosotros no somos el Bajo Manhattan de la ciudad de Nueva York. Creo que eso ha generado una disparidad, eso ha generado una distorsión de los precios en la industria, porque se marcan los precios, el mercado marca los precios en función de tendencia. Para que tengamos una idea, en el centro de Santo Domingo, a octubre del año pasado, después de la pandemia, el metro cuadrado de construcción se incrementó entre un 60 a un 75%. Entonces, imagínense, ¿qué pasa? Que la financiación de ese tipo de proyectos todavía necesita más fiscalización. Hay mucha inversión ahí de orígenes dudosos que distorsiona el mercado. Y entonces las personas que aspiran a comprar una vivienda digna de recursos medios y bajos, se le hace muy difícil porque fíjese que el monto en el que estaba clasificada una vivienda de bajo costo en República Dominicana hasta el año 2022 era de 4.5, 4.6 millones de pesos. Correcto. Hoy es de 5.2, 5.3. Esos son casi $100,000. Pero que resulta que un ciudadano, el sueldo promedio en República Dominicana es de casi $300. Nosotros estamos en el penúltimo lugar en salarios de los peores salarios mínimos de América Latina. ¿Saben solamente a quién nosotros superamos? A Argentina y a Haití, en los peores salarios mínimos. Entonces, un ciudadano que tiene un salario promedio de casi $300 y quiere acceder a comprar una vivienda de bajo costo, que el precio es más o menos $90,000, $100,000 vamos a poner, para redondearlo. La banca le puede financiar hasta el 80% de esa vivienda. Va a tener que buscar $20,000 para el inicial, que es $1.200.000 pesos. Pero luego, ese financiamiento del 80%, sin intereses, vamos a suponer que esa persona que obtenga el préstamo a una tasa cero por 20 años, que es el periodo de tiempo máximo que las instituciones financieras ofrecen préstamos hipotecarios. Si coge el préstamo a cero tasa de interés, la amortización del capital pendiente de los $80,000 a 20 años, él tendría que pagar unos $220 aproximadamente, solo de cuotas de vivienda, ganando $280 de salario. Bueno, y los otros aspectos de la vida de ese padre de familia, claro, la escuela de los hijos, la comida, la diversión, ropa, calzado, seguridad médica. Es decir, no es posible ahora mismo que una persona en República Dominicana de bajos ingresos acceda a una vivienda de bajo costo. Y como decía don Francia al principio, ahí entonces creo que se necesita la intervención estatal para diseñar políticas públicas que promuevan y ayuden a desarrollar el sector de vivienda económica, porque, va a tener una repercusión de 360 grados. Va a generar empleo, va a incrementar el consumo, va a haber más ingresos por impuestos, va a haber una mejor calidad de vida en los ciudadanos que puedan acceder a ese tipo de vivienda. Entonces, de eso se trata. ¿Y cuál entonces, Andrés, es la contribución de la figura del fideicomiso que tú mencionabas ahorita
en la ayuda a ese sector que quiere una vivienda de bajo costo. No, el fideicomiso no tiene ninguna intervención para mejorar, para cambiar el juego que acabamos de describir de asuntos financieros, de tasa de interés, de inflación, de precios distorsionados de mercado. No, el fideicomiso es una figura jurídica que interviene entre los compradores y el desarrollador para evitar que los fondos que hay en esa transacción vendedor-comprador sean dilapidados, sean distorsionados, que esos fondos no sean dirigidos realmente para la construcción del proyecto. ¿Pero quién lidera el fideicomiso? El fideicomiso regularmente, no, son los bancos, las empresas... bueno, sí, los recursos, porque el fideicomiso son recursos. Claro, es a través de bancos que funciona el mecanismo de fiduciarias, para que el comprador que hace un negocio conmigo, que soy constructor, me va a dar un 20% de inicial, como mencionábamos hace un momento, $20,000, no me lo entrega a mí como empresa, sino que lo entrega a esa figura jurídica que hemos constituido, que se llama Fideicomiso Andrés Rojas, para el proyecto Torre Andrés Hijo, por ejemplo. Entonces, ese depósito no viene a una cuenta de mi empresa, sino que va a la cuenta del fideicomiso que está en un banco. Y que ese fideicomiso es que le va a pagar a los proveedores del proyecto, los que me venden el cemento, los que me venden la varilla, los que me venden los blogs, los agregados, para evitar precisamente que haya estafas. Y eso le da seguridad jurídica a los inversionistas y le da seguridad jurídica a los compradores. Básicamente ese es el papel. Entonces, visto desde esa óptica, sobre todo los compradores, porque ¿qué tú opinas sobre las estafas que se están dando en empresas inmobiliarias también conocidas? Sí. O sea, y una estafa comienza desde el plano. Pero ahí ha habido una falla. Y los compradores tenemos que educarnos, sí, tenemos que informarnos cuando vamos a tomar una decisión de compra de un inmueble. Comprar un inmueble no es una decisión de compra igual que comprar esta copa de agua. ¿Por qué? Bueno, porque requiere un nivel de inversión que amerita análisis. Entonces, la mayoría de los dominicanos no nos gusta hacer la debida diligencia cuando vamos a hacer inversión. La mayoría de esas empresas constructoras que hoy hemos visto señaladas por estafas inmobiliarias no son fideicomisos, no están constituidas como fideicomisos, sino como empresas privadas, y que tienen trucos legales en su constitución, utilizan testaferro y todas las transacciones son personales, de persona a persona. Entonces eso incrementa el riesgo. Y fíjense que cuando la gente viene entonces a reclamar por eso, el Estado lo que dice, bueno, tiene que poner una denuncia por estafa, porque yo no puedo perseguirlo si no hay una denuncia por estafa. Sí, y hemos visto que se han procesado a algunos de esos constructores porque los recursos que los compradores le destinaban para apartar una unidad habitacional, se lo compraban de jipeta, de villas, viajes y vacaciones caras. Eso lo evita el fideicomiso, porque el constructor no administra los recursos financieros, sino que lo administra una institución jurídica que funciona a través de un banco. ¿De acuerdo? Pero hay esa es la misma figura, perdóname Rosa María, esa es la misma figura de fideicomiso que ha establecido el gobierno con algunas instituciones privadas. Es correcto, a nivel legal debe funcionar igual. A nivel legal, la mecánica debe ser lo mismo, aunque la naturaleza de los acuerdos sea por otras cosas, no de compra y venta, pero el Estado ha hecho eso para hacer transacciones con activos que son del Estado, como en el sector eléctrico, por ejemplo, y otros, que ha formado fideicomiso para que las transacciones se den bajo un marco jurídico seguro. Y en materia, por ejemplo, trayéndote de nuevo a lo que tiene que ver con la industria de la construcción, siempre se ha reclamado y se ha hablado aquí de la participación del 80-20 en las construcciones. Y es un tema que se viene hablando desde hace muchos años, del 80-20, el 80% dominicano, el 20% extranjero. Pero en realidad, como tú mencionabas ahorita, más de un 90% de los que ejercen los trabajos de construcción en esas grandes torres, en la industria de la construcción, sabemos de dónde vienen, claro, son extranjeros. Sí. ¿Qué ha pasado con esto? ¿Se sigue dando esta situación? ¿Cuál es la realidad de eso? Excelente pregunta también, Junior. Se sigue dando y se va a seguir dando. ¿Por qué? Mencionábamos fuera de cámara hace un momento que hay migraciones positivas y migraciones negativas. En el caso de los nacionales haitianos, nuestros vecinos, que por las últimas 4 décadas, desde las últimas administraciones del presidente Balaguer, han representado una parte importante de la mano de obra en República Dominicana, aunque existe supuestamente
un principio, una ley de que debe ser 80-20, en la realidad no es así. Y nada más tenemos que pasar por uno de esos proyectos que vemos en construcción en la ciudad, por una de esas torres o cualquier proyecto. Y en las remodelaciones más simples Sí, de los simples mortales. En nuestras propias funciona. casas, mire a ver si es un Haitianos. dominicano que está haciendo la jardinería Sí. o el servicio doméstico. No. Es un extranjero. Los fruteros en las calles Correctamente. son haitianos. Ahora, ¿qué ha provocado eso? Que los desarrolladores, eso les conviene porque pagan salario más bajo. Por eso los dominicanos que por muchos años trabajaron en el sector de la construcción, se retiraron, se fueron a otras áreas o emigraron a otro país porque el nivel de salario no le permite ofrecer su servicio en la industria de la construcción porque son salarios pírricos, son salarios casi esclavistas. Entonces eso ha generado una distorsión sobre ese esquema del 80-20 que realmente no existe. En la realidad no existe, en papeles sí. Pero es el 100% de la mano de obra, prácticamente a nivel de obreros en las construcciones del país, que la desempeñan los nacionales haitianos. Y por una distorsión en el tema de los salarios, el dominicano no quiere trabajar en esa industria. Y si los constructores de República Dominicana no están dispuestos a ofrecer una mejor contribución salarial, es difícil que un dominicano se motive a ir al sector a ofrecer su servicio de mano de obra. Pero además le ofrecen a los dominicanos algún tipo de protección a nivel de seguridad social. Esa es una... Porque esa es otra pregunta también. Esa es otra de las... Exactamente. El dominicano va a exigir eso. El nacional haitiano, muchos lo desconocen, otros están dispuestos a trabajar sin ese tema de cobertura de seguridad social. La mayoría de los que trabajan para esas empresas no están cubiertos bajo el sistema de seguridad social y eso es un costo menos que el constructor, el desarrollador tiene en su estructura de costo. Pero si fuera mano de obra local, tienen que cumplir con toda la ley de seguridad social, ¿verdad? Las AFP, la TCS, Fondo de Riesgo Laboral y un sinnúmero de otras cosas. De modo que salarios bajos, no cobertura de seguridad social, le permite al constructor, bueno, mayor rentabilidad en su proyecto. Bueno, y él no es culpable porque él no establece las leyes le establece si va a ganar el Estado. 2 o 3 millones, se gana 20. Y Correcto, y si eso es lo Porque que hay en el esos son los mercado, márgenes de aquí, de si la yo fuese a República construir un Dominicana. proyecto mañana, voy a contratar haitianos, porque es lo que hay disponible. Así Sí, es que, pero el mismo sector construcción auspicia ese tipo de, Claro, ese lo tipo de apoya, proceso lo- porque es un asunto económico también. hay intereses, es Hay correcto. intereses económicos de por medio, porque básicamente la mano de obra no es el principal problema de la construcción en el No. país. No es verdad. No. Eso es una ficción. Claro. No, Hace tiempo que la mano de obra que representan los haitianos es tan alta como la que cobran los dominicanos. Sí. Ahora, esas otras referencias que tú has hecho, como la Seguridad social, la seguridad y ese- social, los servicios médicos, cosas por el estilo, son lo que probablemente alejan al dominicano Sí. de esa actividad técnica, profesional, Es qué correcto. sé yo. Es ahí que está básicamente, no es en la retribución económica. La No. retribución, los haitianos están cobrando tanto como cualquier dominicano. Y te lo digo yo que los usé hace 25, 30 años y los usé hace 2 años. y de hecho en la La mano medida... de obra es casi la misma, es la misma Sí, incluso. don Francis, en la medida en que el Estado ha presionado más con el tema de las deportaciones a los indocumentados, se ha escaseado entonces la mano de obra en el sector, lo que ha disparado entonces los precios de la mano de obra, valga la redundancia, porque al escasear muchos de ellos se han ido, otros han sido deportados. Bueno, pues entonces eso ha tenido un impacto ahora Claro. en los precios en los salarios. Sí. Usted comentaba al inicio de la entrevista, afuera de cámara, que si no se toman las medidas del lugar, pero con prudencia, con el tema migratorio, podemos generar una crisis. Claro. Es decir, si nos decidimos a perseguirlo y a deportarlo a todos, Claro. podemos generar una crisis de productividad en República Igual a la que se ha Dominicana. originado en Miami, por ejemplo. Exactamente. Que sacaron a toda la gente que no tenía los niveles de legalidad tradicionales. Bueno, y Miami se ha quedado prácticamente sola. Sí. Lo Sin que creo mano que- de obra para poder atencionar una serie de áreas Correcto. que ellos no han podido atencionar. Lo que creo que hay que regular. Hay que regular para poder controlar, porque eso tiene un tema, como mencionaba Rosa María al principio, Sí. de seguridad ciudadana, de delincuencia, hay que saber quién es, cómo se llama, dónde está, Claro. cuántos hijos tiene, porque también tiene un impacto en nuestro presupuesto nacional de gasto, como mencionaba Junior en uno de los segmentos. ¿Qué con tanto el puede tema repercutir? médico. Sí. ¿Qué tanto puede repercutir en la construcción nacional la eventualidad de que aquí se produzca una real reforma fiscal? Perdón. ¿Qué tanto podría eso influir en que el panorama se complique más para la construcción dominicana? La reforma fiscal, La reforma fiscal. bueno,
si no es bien sopesada en cuanto a tasas y cuál va a ser la base impositiva que se va a utilizar, cuáles sectores serán los que cargarán el mayor peso, puede ser funesto, porque nosotros tenemos desde los años 70 creciendo la economía de la República Dominicana y en las últimas 2 décadas ha habido un crecimiento promedio del 5%. Hasta hace 2 años, República Dominicana fue la segunda economía más importante de América Latina después de Panamá. Caímos al puesto número 7 hace un año recientemente y no nos hemos recuperado porque el crecimiento en los últimos 2 años ha estado por debajo del potencial. El potencial histórico es 5% y estamos creciendo 3.5, 4%. De modo que una reforma fiscal que no esté bien consensuada con los sectores productivos y que no esté focalizada a las debilidades que tenemos en nuestra estructura tributaria, pudiera ser funesta para los sectores productivos como turismo, como construcción, como el sector agrícola, servicio, comercio. Fíjese el tema de la canasta básica, a dónde ha llegado eso. Entonces, creo que deben ser bien incisivos para que minimicen los efectos negativos y garanticen que ese crecimiento sostenido que hemos arrastrado por casi 5 décadas continúe y se mantenga para poder lograr los objetivos que tiene el Estado. Ahí englobaste ahí manso como cimarrones. Turismo y todo eso de construcción. Eso lo que hacen es traspasárselo al usuario y al cliente. O sea, el que más afectado se puede ver es la clase media cuando tiene que recibir todos los productos de la canasta básica incrementados, porque en la cadena no solamente le van a subir a los comercios, porque ¿qué hace el comercio también? Lo traspasa a la clase media. Entonces, en esa cadena, en ese margen de beneficio, que nosotros es increíble, porque el margen de beneficio, leí hace tiempo un estudio que decía que República Dominicana es uno de los países que tiene un margen de beneficios perverso frente a otras economías. Muy Pero bien. ya ese es un análisis a donde yo quería llegar que al englobar todo eso, tú sabes bien que los grandes sectores, los sectores productivos, lo que hacen es cuidar y preservar sus intereses. Y en la concertación de ese tipo de negociaciones, pues ellos son los que prevalecen. Sí, si brevemente me permite diferir de usted en un aspecto, o me confundí, si me lo permite, los niveles de rentabilidad del sector privado en el mundo entero lo establecen los mercados. Yo creo en la economía de libre mercado, no en la economía controlada, ni en el intervencionismo del Estado para eso. Eso lo regulan los mercados, lo que la persona esté dispuesto a pagar por un bien o servicio. La competitividad permite que si usted no lo quiere comprar en este comercio porque es muy caro, va y lo compra en aquel porque tiene un precio justo. Eso lo decide usted como comprador. Ahora, los sectores productivos de todos los países del mundo son los que generan empleo, son los que generan los impuestos, son los que generan que la gente pueda consumir. Entonces los sectores productivos son los que hay que incentivar, porque los empresarios que tienen capital son los que están dispuestos a tomar riesgo para invertir su dinero en una economía donde no se sabe si yo voy a tener éxito o no, y entonces el que tome el riesgo es el que merece ganar dinero por su riesgo que tomó, porque arriesgó capital, arriesgó tiempo y arriesgó muchísimas cosas. Entonces yo lo que creo es en un equilibrio en ese tipo de cosas para que se mantengan ambos, el crecimiento económico y la calidad de vida de los ciudadanos. Pero ojo con eso, si no existen industrias rentables, las economías de los países se decalabran. No podemos perdernos en eso. Los negocios existen para generar riqueza y generar ganancias, pero en un mercado libre donde el mercado sea el que establezca qué precio está dispuesto a pagar por un bien o servicio. Hay un restaurante aquí que un corte de carne cuesta 3,000 pesos, pero yo puedo comerme un corte de carne similar a ese en otro sitio que cuesta 800. Entonces yo decido a dónde lo voy a pagar. Sí, lo que sucede es, efectivamente, y está así, estoy conteste con eso, porque estoy de cerca también con los sectores, con un gran segmento de los sectores productivos. Pero ahí es que el papel del Estado, ¿verdad?, debe de ejercerlo, pensando también cómo va a desempeñar su labor frente al agiotismo natural, frente a las especulaciones, ¿verdad?, y frente a ese deseo del capital de seguir fomentando su capital, porque es muy legítimo. Sí. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? A que existen los impuestos regresivos, los impuestos progresivos,
Y ese rol del gobierno de turno en una reforma impositiva es fundamental. Sí, y creo que el Estado también debe reflexionar sobre cómo ser más eficiente con su gasto, el tamaño del Estado. El presidente Reagan decía... La deuda pública. El presidente Reagan decía que a mayor tamaño del Estado, mayor problema tienen los ciudadanos. Porque un Estado más grande lo tenemos que mantener nosotros, con sueldos, con privilegios. Entonces yo creo que nosotros, como país en vía de desarrollo y para el tamaño demográfico que tenemos un Estado muy grande y muchos privilegios. Sí. Pero además tenemos un tema con la corrupción administrativa en el sector público. Si nosotros podemos eficientizar el tema de ampliar el cobro, eliminar, minimizar la informalidad a nivel empresarial, que es casi un 45% de evasión, nosotros podemos entonces mejorar la recaudación. Si reducimos el gasto público a nivel de posiciones en el Estado y gastos y lujos y corrupción, entonces nosotros podemos mejorar el nivel de ingresos, disminuimos la inflación y expandimos el crecimiento económico. Pero reitero, eso requiere de voluntad política, porque es que recuerde que hay compromiso. Cada vez que yo me postulo y quiero que tú votes por mí, entonces yo tengo que firmar acuerdos que luego te lo tengo que retribuir. Gran parte de la evasión ya, Rojas, al final de la entrevista, tenemos que marcharnos lamentablemente, gran parte de la evasión es auspiciada desde estamentos oficiales. Bueno, no me atrevería a decir eso, no quiero entrar ahí, en ese campo. Sin embargo, ojo, es bueno porque decirlo. ¿cómo se explica que al gobierno se le haga tan difícil cobrar los impuestos a un grupo determinado? Es bueno también, ahí. Es bueno también saber que en el sector privado existe una cultura también de corrupción en el sector privado. O sea, muchos empresarios importantes, y no solo en nuestro país, en América Latina es una cultura, promueven eso de la corrupción para que les faciliten cosas y favores. Es decir, que es mucho una cultura. Pero yo tengo una esperanza, don Francis, es que en la medida en que avanza la tecnología, la aplicación de nuevas tecnologías para procesos administrativos y operativos, tanto privado como en el sector público, la implementación de inteligencia artificial puede ser una herramienta que ayude mucho con la fiscalización. A partir de unos meses ya va a entrar en vigencia el nuevo método de facturación electrónica de la DGI. Correcto. Eso va a eficientizar mucho. Comenzó con los grandes contribuyentes. Exacto, va a eficientizar mucho la recaudación porque ya no hay manera de que los empresarios hagan rejuego con el tema de la evasión. Bien. Porque una vez que facturaste en tu tienda, en tu caja registradora, ya la DGI tiene la factura en su sistema. Cualquier transacción que haga está conectada a la base de la DGI. Entonces yo apuesto que con el desarrollo de la tecnología y que podamos llevarla al sector público, a la administración del sector público, nos va a ayudar mucho a reducir los temas de evasión y los temas de corrupción. Andrés, pues gracias. Jorge, yo creo que ha sido una gran a oportunidad para poder hacer contacto con esa realidad que se da en la República Dominicana, sobre todo en el ámbito de la construcción, en el ámbito de la vivienda, que es un problema que nos atañe a todos, como clase media. Y en otros ámbitos que son tan importantes. Ojalá que el gobierno sea lo suficientemente cauto que tú has dicho para que eso no repercuta negativamente. Ojalá. Y que cada vez más se le imposibilite al dominicano poder conseguir una vivienda de bajo costo. Sí, digna. Digna, exactamente. Porque el problema con el asunto de la construcción es que inmediatamente tú estás y firmaste un contrato a un costo, inmediatamente, que todo subió. Y ellos inmediatamente, no obstante tú haber firmado, no, que el cemento subió, ¿verdad? Sí. La varilla subió, pero el cemento siempre se ha tenido como un ícono, un símbolo de la construcción. Por el impacto. Cemento y esa varilla. Bueno, porque no hay construcción sin esos dos rubros. Sí, claro, sin esos dos uno lo sabe, insumos no hay construcción. Claro, por supuesto. Pero, claro, ¿por pero dónde, a donde nos referimos es que ayer hacíamos ¿por cuánto anda el precio de la funda de cemento actualmente, licenciado? 240, 200, no, perdón, 450 a 500 pesos. Sí, ahí anda el rango. A 240 estaba en 2020. Cuando yo vendía cemento. Sí, ya anda 450. Antes de 2020. Antes de 2020. Y un atado de varilla, que es una tonelada, ronda entre los 60 a 65 mil. ¿Y en el 2000 más o menos qué costaba? Que yo no recuerdo. Yo recuerdo que vendí cemento en el año 2000 a 75 pesos.
Sí, en el 2000, pero en el Yo recuerdo esa 2020 cifra. estaba a 2.50. Perdón, 2002 a 75 pesos. Antes en el 2000 por ahí costaba 60, 50 pesos. Sí, ahora en el 20 cerró como en 3.50 más o menos. Y entonces paradójico, porque la industria del cemento en República Dominicana ha crecido de manera enormemente. exponencial. Sí. Nosotros tenemos una capacidad de producción instalada de cemento en el país de 8 toneladas ¿Cómo se explica métricas. Somos uno de los países mayores productores de cemento de la región del Caribe. Sí, Exacto. así mismo. A tal grado que exportamos aproximadamente el 15% de la producción. Entonces quiere decir que si tenemos una industria de cemento suficiente para abastecer, precios deberían estar entonces los mucho precios más no bajos. debieran ser tan exorbitantes. Pero ya ahí Pero hay un recuerda tema. que argumenta la industria que también tiene otros componentes que tiene que Bueno, y integrarlos. por ahí María se va. Que tiene que integrarlo, por supuesto, a su ensamblaje y para Claro. darlo. Y- Bueno, pues muchas gracias. Andrés, por tu A participación. ustedes, muchas gracias, un placer. Hacemos una breve pausa en comercial. Retornamos inmediatamente con otras ideas y otros contenidos que tenemos aquí en el Matutino del País. No se muevan.